Hello there, sean todos bienvenidos a PsicoFreedom. Un podcast sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago. Y Jennifer. El día de hoy vamos a hablar sobre la herencia del trauma desde una perspectiva científica, que es el tema de nuestro último podcast. Razón por la cual vamos a dar inicio a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué evidencia científica respalda la idea de que el trauma puede ser heredado? La evidencia científica que se ha demostrado recientemente es que el trauma que ha experimentado alguna persona cercana a nosotros, ya sea familiar o de las generaciones más pasadas, tiene un impacto tan profundo que el cortisol o el estrés mismos puede generar modificaciones cerebrales a los órganos reproductivos y pues física y psicológicamente también afecta mucho más, en el sentido de que dejan lo que conocemos como epimutaciones, secuelas de ese trauma, secuelas que pasan de una generación a otra generación, que nos predisponen a enfrentar un dilema, una problemática de tal manera, como por ejemplo una persona que tiene una herencia del trauma de un abuso va a reaccionar de manera muy específica, con un patrón psicológico muy específico en torno a un problema en particular. Como mencionó Santi, hasta el momento lo único que se ha demostrado es a través de la epigenética, y es como eventos traumáticos pues hace que haya cambios epigenéticos que son heredables. No transforman el ADN como hablamos de epigenética, pero sí el genoma. Es lo más cercano a una explicación científica de qué clase de trauma se hereda. En este caso, muchas conductas se derivan del exceso de cortisol o la carencia de otras hormonas, y eso se puede ver representado como en una herencia del trauma. Pero no necesariamente es algo emocional o psicológico, sino más bien físico. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué papel juegan los factores ambientales en la perpetuación del trauma a través de las generaciones? Yo creo que vale la pena definir qué es un trauma. El trauma es un momento en la vida que genera todo tipo de repercusiones psicológicas en la persona, modifica su forma de ver el mundo, modifica su forma de interactuar con los demás, cómo se percibe a sí mismo ante el mundo, ante la realidad. Los factores ambientales juegan un papel crucial porque si el entorno es un entorno adverso y revive el trauma, pues eso va a repercutir en ciertos patrones, digamos, no tóxicos, pero sí dañinos, que alimentan mucho más el trauma, y eso genera una repercusión a niveles genéticos en las siguientes generaciones. Exactamente. Además, el hecho de exponer o seguir exponiendo el genoma a los mismos factores de riesgo, generalmente son ambientales, o bueno, están intrínsecamente relacionados con lo ambiental, pues va a hacer que el problema no solo se perpetúe, sino se empeore. Y es algo evidente, por ejemplo, con temáticas de salud y de enfermedades crónicas como la diabetes o problemas cardiovasculares. Digamos, nuestros papás estuvieron en factores de riesgo o en ambientes que provocaron que su epigenoma cambiara y adquirieran esas enfermedades incluso a más corta edad que las generaciones anteriores. Y como nosotros seguimos expuestos a esos mismos factores y ya venimos con la carga genética o con el epigenoma cambiado, pues lo que vamos a seguir es cambiando nuestro epigenoma o afectándolo y heredándoselo a las siguientes generaciones. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué desafíos se enfrentan los psicólogos al estudiar la herencia del trauma? Bueno, los científicos, los profesionales. Hoy en día hay muchas hipótesis de cómo se puede heredar el trauma como tal, y hay algunas ya comprobaciones científicas, pero aún quedan muchas dudas en el aire. Hoy en día existen muchas ramas de la biología, de la psicología, como la neuropsicología o la neuroepigenética, que ya logran evidenciar la importancia que tiene que recibir el cerebro a la hora de que cuando tiene que procesar un daño o recibimos algún daño físico, todo eso queda guardado en nuestra capacidad cerebral. Entonces, todos esos estudios recientes han comprobado que todas esas modificaciones cerebrales repercuten en la forma en que nosotros nos desenvolvemos como individuos, y eso también a nivel colectivo también tiene unas serias consecuencias. Entonces, los dilemas que enfrenta la psicología es estudiar la estructura social y también la estructura individual en torno al trauma que es compartido colectivamente, y también el trauma heredado por parte de nuestros padres o bisabuelos. Yo creo que por el punto de vista científico, lo que les va a quedar de barrio es comprobar científicamente ciertas teorías que ya se han implantado desde pseudociencias como la de las constelaciones familiares, que hablábamos en otro de nuestros podcasts pasados. Si quieren saber de eso, se los dejo en la descripción también, que han propuesto hipótesis sobre qué tipo de traumas, por ejemplo, se heredan: traumas de la guerra, traumas de abusos sexuales, etc., y hasta qué tantas generaciones y de qué forma se expresa. Ellos han hecho unas hipótesis a raíz de como el tratamiento que han tenido ciertos coaches, psicólogos con pacientes, pero nada está comprobado científicamente. O sea, sabemos que hay cosas de traumas que se heredan biológicamente y se han comprobado a través de estudios epigenéticos, de estudios epidemiológicos de enfermedades crónicas, pero no sabemos conductualmente qué tanto es herencia del trauma de forma genética o qué tanto se hereda. Sí, tampoco
qué tanto es conductas aprendidas del entorno social en el que se encuentran los individuos, que simplemente son perpetuadas. Ahora, creo que eso va a ser bien difícil de comprobar porque requeriría un estudio poblacional. Aunque si alguien sabe si hay algún estudio ya científico que esté intentando comprobar esta clase de teorías o hipótesis, déjenlo en los comentarios, por favor. Gracias a todos por llegar hasta acá. No olviden que el siguiente capítulo es especial porque vamos a estar en cierre de temporada. Si les gusta el video, no olviden darle like, suscribirse y sobre todo compartir. No olviden que la información y el conocimiento es de todos. Desde Psicofrío nos despedimos. Bye, Bye, Jeff.